Muy bien, un viernes más que nos reunimos, un viernes más compartiendo la palabra y este viernes vamos a compartir el tema Construyendo un Dios. Y vamos a comenzar con el texto base, que es Éxodo 32, 1 al 7. Leamos. Y dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Bueno, para contextualizar dónde se ubica este párrafo de la Biblia, hagamos una breve descripción de, de lo que acontecía en ese tiempo. Sabemos que Moisés había sacado al pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. Estaban en el desierto y Moisés se había ausentado porque Dios le había llamado a su encuentro. Entonces estaban en las faldas de un monte y Moisés subió a ese monte para encontrarse con Dios. Y de ahí habría de traer los mandamientos. Entonces, pero Moisés, primero, era un monte, era una montaña. Moisés era una persona de 80 años y tardó varias semanas en regresar. Entonces, ¿qué hace el pueblo cuando Moisés comienza a demorar? El pueblo se desespera y dice, no, aquí, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón. ¿Quién era Aarón? Aarón era el hermano de Moisés y era el sumo sacerdote. Entonces, se acercan a Aarón, como no estaba Moisés, se acercan a Aarón y les dice, ¿qué le habrá pasado a Moisés? Seguro muchos pensaban que ya no iba a regresar. Entonces le dicen, necesitamos, haznos dioses, le dicen, ¿no? Y Aarón, todo comedido, eh, les dice, bueno, ¿no? Les dice, bueno, vamos a hacer dioses. Así que denme todos los aretes de sus mujeres, ¿no? De sus hijos, de sus hijas y tráiganme. Entonces todo el pueblo lleva sus aretes de oro, de todos sus familiares, las joyas de oro, y Aarón funde un becerro de oro. Y entonces dice, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. O sea, al final Aarón accede al pedido del pueblo, funden un becerro y le hacen un altar. Sabemos que el primer mandamiento de los 10 mandamientos es que debemos amar a Dios sobre todas las cosas, que no nos debemos hacer ídolos de ningún tipo. Entonces, lo que pasa es que
El pueblo, después de que Moisés se fue, y ahí comenzamos con algunas notas, ya lo que habíamos dicho. Primero, Moisés tenía por qué tardar, ¿no? Primero era un monte elevado, más él era un hombre de 80 años, y seguramente para él no era muy fácil el escalar ese monte para ir al encuentro del llamado de Dios. Entonces, Moisés demoró, pero no es que demoró meses o años, ¿no? Como para que el pueblo diga, uy, no, bueno, ya Moisés se perdió 5 años, así que seguro que ya no regresa. Algo le pasó, un animal se lo comió, se cayó, se embarrancó ahí en el cerro y entonces debe estar muerto. Simplemente eran unas 4 semanas, de 4 a 5 semanas que Moisés había desaparecido yendo al encuentro de Dios. Entonces, aquí y vamos a hacer, vamos a representar algunas cosas. Primero, Moisés fue al encuentro de Dios. Moisés subió al monte y estaba en la presencia de Dios. Estaba seguramente extasiado en la presencia de Dios, conversando con Dios. Y tenemos al pueblo que está en la base, en las faldas, como decimos, de este monte, de este cerro. Y aquí tenemos dos posiciones que podemos destacar. Una, ¿dónde estamos en nuestra relación con Dios? Esa tal vez es una de las primeras preguntas que podemos hacernos. ¿Estamos ahí como Moisés en una relación íntima con Dios? ¿O estamos haciendo nuestra vida como queremos hacerla, como nos da la gana, abajo, en las faldas del monte, tal como estaba haciendo el pueblo, murmurando, sin una comunión real con Dios, porque si hubieran tenido una comunión real con Dios, no estarían desesperados, no serían tan negativos como siempre fue este pueblo que salió de Egipto y que por eso fue castigado y por eso no llegó a la tierra prometida, porque en su mente solo tenían derrota, no tenían nada de fe. Entonces, ¿dónde estamos en nuestra relación con Dios? ¿Estamos abajo, en la base del cerro, o estamos en una relación, por lo menos intentando una relación íntima con Dios, una relación en la que podamos conversar todos los días con Él, lo que siempre decimos? Esa es la primera reflexión. La segunda reflexión es que el pueblo hebreo, y más si dijimos que la gente que está en las faldas de la montaña es la gente que no tiene una comunión con Dios, que está lejos de Dios. Como no tiene comunión, no tiene fe. Y como no tiene fe, se vuelve impaciente. Y eso es lo que le sucede al pueblo. Dice la palabra, ¿no? Que todos empezaron a impacientar, empezaron a ponerse nerviosos. No sabemos qué le haya acontecido a Moisés, dijeron. Y se ponen impacientes. Cuando, cuando no tenemos esa comunión, entran todo tipo de miedos a nuestro interior. El miedo, ya sabemos que es lo opuesto totalmente a la fe. Cuanto más grande sea nuestro miedo a algo, más pequeña es nuestra fe. Entonces, el pueblo comienza a impacientarse, empieza a decir, Moisés ya no va a regresar, y empieza a buscar soluciones por el lado equivocado. Lo mismo nos pasa a nosotros, que primero todo comienza con una falta de comunión con Dios.
Segundo, como no tenemos comunión con Dios, no tenemos fe. Como no tenemos fe, no tenemos paciencia para esperar las promesas de Dios. Y como no tenemos paciencia, comenzamos a querer buscar soluciones por nuestra cuenta. Y cuando buscamos soluciones por nuestra cuenta, seguro que vamos a terminar sufriendo. Un ejemplo que se me viene a la mente es Abraham, por ejemplo, ¿no? Abraham, el padre de toda la nación hebrea, que Dios le promete que le va a dar un hijo, pero Abraham se impacienta, su mujer se impacienta y, y deciden ellos buscar la solución por su cuenta, deciden buscar una solución a su modo, deciden no esperar la solución que Dios les había dicho que les iba a dar. ¿Y qué hacen? La mujer de Abraham le dice, ten un hijo con nuestra sierva. Y sabemos que es desde ese punto donde se originan los problemas que todavía ahora vemos, la guerra Israel-Palestina. Desde ese punto, porque los palestinos son descendientes de ese hijo fuera del matrimonio de Abraham. Y los israelitas son descendientes del hijo que tuvo con su mujer, que es el hijo de la promesa de Dios. Entonces, empezamos a buscar soluciones. Yo creo que no debe haber nadie, por lo menos yo me acuerdo de un par de cosas en las que sí, uno se desespera, no tiene paciencia, no tiene fe y empieza a querer ayudarle a Dios a solucionar nuestras vidas. Obviamente, no queremos decir que uno tiene que quedarse estático, quieto, pero no podemos buscar las soluciones yendo en sentido opuesto a lo que sabemos que es la voluntad de Dios. Entonces, por eso hay un apunte que dice aquí, buscamos dioses cuando pensamos que Dios no está obrando. Cuando nos falta fe, decimos, Dios se olvidó de mí. Dios no está haciendo nada por mí. En vano he orado tanto tiempo. De nada sirve ir a la iglesia todos los domingos. Entonces, ¿y qué? Estamos, en otras palabras, diciendo, Dios no está obrando. No estamos confiando en Dios. Y ahí es cuando empezamos a buscar soluciones equivocadas. Una cosa es trabajar en la dirección de la voluntad de Dios, ser perseverante, hacer lo que uno tenga que hacer. Si uno está enfermo, tomar los tratamientos. Por supuesto que eso no va en contra de la voluntad de Dios. Si le pedimos a Dios que nos cure y nosotros seguimos las instrucciones del médico, eso no es ir en contra de la voluntad de Dios. Y más bien no hacerlo sería negligente. Esa es la parte que Dios está esperando que hagamos para Él hacer, quién sabe, lo que es imposible para nosotros. Para nosotros es posible seguir los tratamientos, pero de repente, no de repente, pero Dios hará lo que no es posible para nosotros, hacer desaparecer el cáncer, por ejemplo. Entonces, cuando creemos que Dios no está obrando y no tenemos fe, vamos buscando soluciones equivocadas. Y eso justamente es lo que hizo el pueblo de Dios. ¿Y qué dice? Necesitamos, dice un Dios, ¿no? Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. O sea, como Moisés no regresaba, no trajo el mensaje cuando ellos querían el mensaje de Dios, entonces deciden que necesitan dioses, yendo contra la voluntad de Dios, porque ellos sabían que a Dios no le gusta la idolatría.
Entonces, esa es otra reflexión. ¿Hemos hecho eso alguna vez? ¿Hemos estado en un momento de impaciencia, de falta de fe, hemos buscado soluciones por nuestra cuenta? Pero no solo soluciones, sino soluciones que van en contra de la voluntad de Dios. Yo, por lo menos, me acuerdo un par de veces que sí. Y luego tenemos otra enseñanza aquí. Tenemos a Aarón. Aarón era la segunda persona a cargo, diríamos, en toda esta peregrinación. Era una persona escogida por Dios para ese trabajo. O sea que Dios vio buenas cualidades en Aarón para ser el acompañante de su hermano Moisés. Pero ahí lo que vemos es que muchas veces cedemos a la presión de la gente. Y por supuesto, me imagino que tener a 1 millón de personas, porque eran 1 millón más o menos, tener a 1 millón de personas, bueno, no las tendría a ese 1 millón de personas, pero tendría a miles rodeando su carpa diciéndole, no, Aarón, tienes que hacer otros dioses, Moisés ya no va a regresar, nos ha abandonado. Es difícil ir contra esa presión, me imagino que sí, pero esa es la enseñanza, que no podemos ir acceder a la presión de la gente cuando esa presión nos lleva a hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Le dicen, haznos dioses. Y Aarón perfectamente sabía que a Dios no le gustaba la idolatría, igual que a los demás, pero los otros estaban en una posición de pueblo, ¿no? Al final el pueblo puede hacer muchas veces, y así se cree, y así sigue sucediendo hasta ahora, lo que le da la gana, sin consecuencias, en países como el nuestro, por lo menos. Pero él estaba en una posición de líder de ese pueblo. Tal vez estamos en posiciones no de liderato de un pueblo, sino de liderato de nuestra familia, de un grupo de personas con las que trabajamos, de un grupo de la iglesia. Entonces, deberemos siempre preguntarnos si lo que estamos haciendo es por complacer a la gente o es que va realmente en la voluntad de Dios. Y bueno, Aarón sabemos que no logró pasar la prueba. Y ahí viene otra cosa, que crearon un dios, un becerro de oro, algo que a Dios le molesta. Crearon un becerro de oro, me imagino que hasta habrá habido reuniones para ver cómo tenía que ser el becerro de oro, de qué tamaño, si alcanzaba el material o no alcanzaba. ¿A dónde quiero ir? Que el becerro de oro salió, me imagino que inclusive alguien tuvo que diseñar ese becerro de oro, hacer un dibujo. No fue, traigan todas las joyas, la vamos a meter y salió de la nada ese becerro. Entonces el becerro lo hicieron, lo diseñaron a su medida. Lo hicieron tal como se lo imaginaba. Y esa tal vez es la enseñanza más importante de la palabra que estamos compartiendo. Y es de que cuando no tenemos fe, cuando no tenemos comunión con Dios, bueno, en orden, no tenemos comunión con Dios, no tenemos fe, nos surge la impaciencia, pensamos que Dios no está obrando y de paso a veces viene la presión de la gente. Entonces, ¿qué hacemos?
creemos y creamos en nuestra imaginación un Dios a nuestra medida. La imagen, la imagen que tengamos de ese Dios en nuestra mente va a condicionar nuestro crecimiento espiritual. Cada uno, si no tiene una comunión, si no tenemos una comunión con cualquier persona, no sé, con hijos padres, con un amigo, entonces esa persona realmente no va a saber qué nos gusta o nosotros no vamos a saber qué le gusta a esa persona. No nos vamos a identificar con esa persona. Los anteriores viernes hemos visto al, al padre que tenía al hijo pródigo y al otro hijo. Ninguno de ellos se identificaba con su padre, por lo menos al inicio de la palabra. Ninguno de ellos era empático con su papá, porque no tenían comunión. Entonces, la imagen que tengamos de nuestro Dios seguramente va a ser más distorsionada cuanto menos lo conozcamos. Y bueno, hay algunos tipos clásicos de dioses que nosotros construimos en nuestra mente. O sea, y seguramente construimos en nuestra mente un dios, un becerro de oro, un becerro mental en nuestra mente, de acuerdo a nuestras necesidades, ¿no? Y el primero es el Dios que cumple deseos. Aquí ya habíamos mencionado esto, y bueno, es el Dios que cumple deseos. Por favor, Dios, dame un auto, por favor, dame una mujer. Mm, y le pedimos un montón de cosas. Por favor, dame un buen trabajo. Y muchas veces, cuando no llegan esos deseos, nosotros nos frustramos y nos decepcionamos. Nos decepcionamos. O construimos de acuerdo a nuestro deseo. Me acuerdo siempre un ejemplo que decía el pastor Sergio, y lo vi en un TikTok, ¿no? En el TikTok, no lo vi al pastor Sergio, vi a otra persona que hablaba algo parecido y decía, el pastor Sergio daba este ejemplo, que decía de alguien que se había divorciado, que había dejado a su mujer, y decía, Dios quiere mi felicidad, ¿no? Entonces, eh, pastor, por favor, ore para que Dios bendiga esta nueva relación. La he dejado a mi mujer y ahora estoy con esta nueva mujer. Y como Dios quiere mi felicidad, seguro va a bendecir esta nueva unión. Y el pastor Sergio decía, o sea, ¿cómo puede creer eso, no? Y es que construimos un Dios a nuestra medida. Vamos al sastre y eso también. ¿A quién puede decir que no nos ha pasado eso? Cuando el pecado de los demás lo maximizamos, pero decimos, no, uno está en pecado, sabe que está en pecado, pero sin embargo dice, no, yo creo que Dios no va a tomar en cuenta esto, va a tomar en cuenta más las cosas buenas que hago, pero este pecadito no lo va a tomar en cuenta.
Y en el TikTok veía un video parecido, ¿no? Que hablaba, una chica decía, mi amiga le quitó el marido a otra amiga y pide que Dios bendiga su relación. Y de manera irónica dice, qué cristiana mi amiga, dice, ¿no? O sea, después de haberle quitado el marido a otra persona. Entonces, ahí hacemos dioses, construimos un Dios de acuerdo a nuestra medida, tal como un sastre confecciona un terno, igualito. Y sabemos que lo hacemos, ¿no? El Dios Light, que ahí también entra lo que ya habíamos dicho, el Dios Light, esa, esa doctrina light, donde todo el mundo quiere creer que Dios es amor, ¿no? O sea, y Dios es amor, pero también es justicia. Pero todo el mundo quiere creer que Dios es amor y que uno haga lo que haga, ya tiene garantizado su pase al cielo. Donde uno piensa, es esa doctrina light donde justamente uno piensa que todas las cosas que hablamos son exageraciones, ¿no? Donde nos atrevemos a decir que este es un tema personal y que cada quien lo maneja como quiere. Y eso es light, ¿no? Porque si cada quien lo maneja como quiere, me imagino que lo va a manejar del modo que menos peso le provoque en su vida. Donde, por ejemplo, si en el trabajo aceptamos o promovemos o somos parte de pagos inapropiados, por ejemplo, del mismo modo que con la esposa, que con el ejemplo de la esposa decimos, Dios conoce mi corazón y sé que no va a tomar en cuenta esto porque sabe que, que yo soy una persona que trata de hacer lo mejor posible. Y esto además hasta, bueno, casi lo tengo que hacer a la fuerza y él yo creo que lo entiende. Entonces es una doctrina light. Y hay un tercer tipo de Dios, ¿no? El Dios bombero, también escuché que le dicen el Dios termómetro, que lo buscamos solo cuando tenemos problemas, ¿no? Cuando un incendio, cuando se está incendiando nuestra vida por algún motivo emocional, de salud, económico, lo buscamos, esos días nos arrodillamos, pasa el problema y volvemos a nuestra vida de siempre. Y por supuesto, no vas a tener a un bombero en tu casa, viviendo en tu casa, pero como crees que Dios es un bombero, obviamente lo traes para el incendio y lo despachas cuando el incendio termina.
O como escuché esto mismo de la prédica, de la linda prédica de la que saqué esta palabra para compartir hoy, que decía, la persona que lo compartía decía, o Dios termómetro también, ¿no? El termómetro lo sacas para el momento en que alguien tiene fiebre en casa y después, bueno, con suerte sabrás dónde está, porque si ha pasado mucho tiempo, hasta te olvidas dónde encontrarlo, porque solo lo utilizas para momentos difíciles. Y Él te ayuda, te sana, hace que prosperes nuevamente, hace que encuentres una pareja y te olvidas de Él de nuevo. Así que, ¿cuál tipo de Dios es el que nosotros estamos construyendo? ¿El que cumple deseos? ¿Ese Dios light o ese Dios bombero? Alguna vez el que cumple deseos también lo escuché que algún predicador decía es el Dios supermercado, ¿no? Donde vas y dices, haces tu lista de pedidos, ¿no? Y dices, necesito esto, 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 esto. Pero no tienes una relación, no vas por gusto ahí, solo vas a pedir cosas. Y el Dios light, que ya lo hemos visto, ese Dios light, suave, nada complicado, que va a entender si me voy con otra mujer, que va a entender si es que estoy metido en casos de corrupción, tal vez obligado por las circunstancias, que va a entender todo, que va a entender el hecho de que nunca le he dado tiempo, y el Dios bombero y termómetro que solo busco cuando tengo problemas. Y si amamos a Dios, si queremos tener una relación con Dios, lo que siempre decimos, ¿será tan así como que depende de cada quien? Pues Dios dice que el que le ama le tiene que obedecer. Y es así de fácil. Y el que no le obedece no le ama. Y siempre decimos que solo hay una forma de amar. Yo ya no tengo papás, pero tengo hijos. No hay un día que no piense en ellos, en los dos. Y si estuvieran vivos mis papás, cuando estaba viva mi mamá, era lo mismo. Y trato de verlos el mayor número de días posible. Entonces la relación con Dios no es, bueno, yo lo veo una vez al año. Esa es mi manera, a mi manera, como la canción de Frank Sinatra, ¿no? My Way. No existe eso, solo hay un modo de amarle. Y primero es obedecerle y entregarte tu vida con amor, con dedicación. Y aquí tengo este apunte. ¿Y por qué nos hacemos en nuestra mente estos dioses? El dios bombero, termómetro, el dios supermercado, el dios Aladino, también lo decía la predicadora desde donde saqué este tema, el dios light, el dios suavito, y es, ¿por qué nos inventamos estos dioses en nuestra mente? Y hay una sola cosa, y es porque realmente no le conocemos.
Yo tengo amigos que han comprado terrenos sin ver en Santa Cruz. Y claro, como no conocen el terreno, si les decimos que lo dibujen, seguramente van a apelar a su imaginación. Y seguramente hasta que lo conozcan, ese dibujo va a estar muy alejado de lo que es la realidad. Entonces, no puede pasarnos lo mismo con Dios. Y tenemos que buscarlo todos los días. Tenemos que leer su palabra. Tenemos que leer su palabra. Tenemos que tener comunión con Él. Saber de Él a través. Yo no veo nada malo en ver, en también cada día conocerlo más a través de prédicas de la sana doctrina, a través de radios, como siempre digo, le hago propaganda a la BBN, radios de sana doctrina, pero como he escuchado en este último tiempo, pero nada sustituye leer su palabra, porque es el modo directo, sin intermediarios. Entonces, cuando le conozcamos, ya no va a haber opción. Seguramente que cuando leamos la palabra, si teníamos la esperanza que Dios bendiga nuestra relación, fruto de haber abandonado a la familia, seguramente conociéndole, leyendo su palabra, enterándonos de qué es lo que Él piensa de eso, estaremos seguros de que Él no va a bendecir eso. Y si leemos su palabra, sabremos que así sean 10 centavos los que recibamos de algo que no sea correcto, Dios no va a bendecir eso. Entonces, para no imaginarnos dioses a nuestra medida, lo que tenemos que es hacer, conocer, lo que debemos hacer es conocer a nuestro Dios, qué es lo que quiere de nosotros. Y bueno, hacemos un llamado, Dios nos hace un llamado para que lo conozcamos, para que cada día con perseverancia nos entreguemos cada día más y más a Él, para que cada día leamos su palabra, para que cada día escuchemos de Él a través de alabanzas, de prédicas, de medios en los que se hable de Dios, pero sobre todo es leyendo su palabra. Que cada día le demos el papel principal a Dios en esta película que es nuestra vida. El principal actor de nuestra vida no somos nosotros, es Dios y debemos querer conocerlo. Si cumplimos sus mandamientos, lo conocemos. Si no cumplimos, no conocemos a Dios. Juan 10, 17 al 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Solo tendremos vida eterna si le conocemos a Él. Leamos la Biblia,
seguramente como la oración, y me ha estado pasando esto, al comienzo nos costará como ir al gimnasio, pero una vez que comencemos, definitivamente escucharemos su palabra siendo perseverantes. Pongamos toda nuestra confianza en Dios y saquémonos de la ecuación de nuestra vida y pongamos la variable más importante que es Dios. Y hacemos un llamado a subir al monte, a ser el que está en la cima de la relación con Dios, a que nuestra forma de ser mengue y el carácter de Cristo cada vez resalte más en nuestras vidas. Y como siempre, tal vez hacemos el llamado más importante, a que siempre escucho en las prédicas al que no ha oído de Dios, pero ya hemos dicho varias veces que en nuestro país casi todo el mundo ha oído de Dios. Debe haber pues un pequeño porcentaje, 5% menos de los que no ha oído de Dios. Pero hacemos el llamado para las personas que han oído de Dios, pero que no han entregado. O sea, hacemos un llamado para que tomen el regalo de la salvación. Que para eso, desde que he escuchado una prédica explicándolo con lo del buen ladrón, entre comillas, para mí ha sido el modo más fácil de verlo. La salvación se obtiene de dos modos y hacemos el llamado para que tú hagas lo que hizo el ladrón arrepentido, reconocer a Cristo como su Salvador, que le dijo, Señor, cuando estés allá en el cielo, llévame contigo, por favor. Y Jesús le dice, hoy mismo estarás en el reino de los cielos. Habiendo sido ladrón hasta unos días antes de ser crucificado. Y él reconoce sus pecados porque dice, nosotros en justicia estamos crucificados, pero este hombre no ha hecho nada. Reconoce que él era pecador y se arrepiente. Para ser salvo, querido hermano, solo tienes que entregar tu vida a Jesús, declararlo tu Salvador y pedir perdón por tus pecados. Hacemos un llamado para que lo hagas. Si haces esa oración, ya eres salvo. Y a partir de ese minuto el Espíritu Santo irá trabajando en tu vida, en nuestra vida. Jesús no ha venido para condenar al mundo, ha venido para salvarlo. Y, y Dios ha creado un jardín en el que nos encontramos cada día, o podemos encontrarnos cada día si es que queremos. Y ese es nuestro corazón. Bueno, amado Dios, te damos gracias por este tiempo en el que tú nos has hablado, Señor. No es la habilidad del que comparte la palabra. Eres tú, Señor, y tu Espíritu Santo el que nos dice, nos transmite el mensaje que quieres que llegue a nuestros corazones, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que utilice esta palabra para transformar nuestros corazones, para guiar nuestras vidas hacia ti, Señor. Cada día más en ese proceso que iniciaste el día que te entregamos nuestras vidas, Señor. Y ese proceso que no culminará hasta el último día de nuestra vida, que es ir puliendo nuestro carácter para que cada día se parezca más al carácter de Cristo.
Te damos gracias por este momento en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y antes de terminar la grabación, para los que van a ver en YouTube esto, los invito a que sean parte de una célula. Esta célula es de la Iglesia Evangélica Cristiana Alcanzando las Naciones. Y si eres varón, puedes escribirme para ser parte de esta célula. Y si eres una damita, puedes mandar tus datos a este link que también estará al pie de este video. Así que Dios nos bendiga a todos y nos vemos el siguiente viernes. Amén. Amén, querido Juan Carlos. Y dejo de grabar. Dame un segundito.